Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la tercera clase del curso de instrumentación quirúrgica en procesos de procuración y trasplante. Hoy se arranca con el módulo particularmente de trasplante. Yo soy Diana Garcilaso, soy licenciada en instrumentación quirúrgica, docente, coordino este módulo ya hace varios años. Y bueno, la intención es poder compartir esta hora y media con los dos disertantes los temas que vienen a tratar. Hoy vamos a hablar de derecho del paciente y también vamos a hablar de ablación regional hepática. Para ello nos acompañan Noemí Zimmer, que es trabajadora social de Cucaiba. Hace ya muchos años, puedo decir, Noemí, ¿desde cuándo? Desde 1993, que trabaja en Cucaiba, en el San Martín, en el equipo de trasplante renal. Y también el doctor Nicolás Aguirre, que no lo veo conectado, debe estar conectándose en un segundo momento. Así que, bueno, Noemí, te damos la bienvenida, te agradecemos por acompañarnos este rato y contarnos un poco cómo es el transitar de nuestros pacientes en la espera de un órgano. Así que todo tuya la... Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Hago una aclaración más, que si tienen consultas para hacerle a Noemí, lo hacemos por el chat o al final de su exposición, ¿sí? Vamos a tratar de no interrumpirla para poder continuar de corrido y al final hacemos todas las preguntas que sean necesarias. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación, así comenzamos. Ahí estoy. Uy, no me apareció. Hay un problema. Ahí estoy. A mí se ve bien. Ah, se ve bien, bueno. Bueno, les comento, ante todo, que para contextualizar de dónde vengo y dónde trabajo, trabajo en el Cucaiba, que es una de las jurisdicciones del Incucay, una de las jurisdicciones más grandes del Incucay, que es Cucaiba, provincia de Buenos Aires, y el servicio social tiene inserción hospitalaria, que es el CRAI Norte, Centro Regional de Ablación Norte, Centro Regional de Ablación Sur, y yo estoy en el CRAI Sur, perteneciendo al equipo de trasplante renal y renopáncreas. Y también tenemos inserción en lo que es trasplante de médula. Y también el servicio social tiene a su cargo el hogar de tránsito para pacientes trasplantados, que ya se creó hace 21 años, justamente para dar respuesta sociosanitaria a las personas que se trasplantaban y se trasplantan y vienen de lejos y se quedan en el hogar para poder cumplir para tener adherencia al tratamiento y para poder cumplir con el tratamiento los primeros tiempos, y luego ya se van a la casa y empiezan a venir una vez por semana, después cada 15 días. Y lo que le quería comentar, vieron que ahí dice resolución 062 del 17, que recién en el año 2017 el INCUCAI saca las resoluciones donde sí o sí debe haber un trabajador social en los equipos de trasplante. La de 062, 063 es porque es por los distintos órganos. Bueno, creo que es interesante, importante conocer las etapas en el proceso de donación y trasplante. Bueno, en principio, por supuesto, la decisión de donar conlleva todo un operativo donde se denuncia que hay un posible donante, toda la parte de procuración del Cucaiba, sale a ver ese potencial donante, bueno, la confirmación de que sí o sí hay una persona no, pero un fallecido que dona,
la parte de la ablación de los órganos y la parte del implante, seguimiento por trasplante, y se puede dar en hospital público o privado, digamos, el trasplante. Yo, digamos, en todo el proceso participamos más en lo que sería el implante, pero previo al implante están las evaluaciones del pretrasplante, ¿sí? Ahí nos posicionamos, digamos, desde el servicio social, porque en la parte de procuración, si bien por ahí hay trabajadores sociales que participan en procuración, bueno, el servicio social del Pucallpa tiene inserción más en la parte de la evaluación pretrasplante y en el trasplante y en el post-trasplante, en el seguimiento. Lo importante es saber que para poder acceder a ingresar a la lista de espera, las personas tienen que evaluarse, hacer una evaluación pretrasplante. La evaluación pretrasplante, por ejemplo, en la parte renal, conlleva un conjunto de estudios médicos, la entrevista social y la entrevista psicológica. Y se requiere que las personas vayan al hospital, al CRAISUR, y se realice la evaluación para ser inscritos en la lista de espera. Hay una cuestión muy importante, que es que si las personas no poseen cobertura en la provincia de Buenos Aires, tienen que tener más de 2 años de residencia en la provincia de Buenos Aires y no contar con cobertura, ingresan al programa de subsidios para trasplante, que tiene mucha importancia porque las personas se pueden trasplantar aún no teniendo cobertura. Bueno, el trabajador social en los equipos de trasplante aporta una lectura de las problemáticas sociosanitarias desde el conocimiento de la teoría social. Comprende los procesos complejos que relacionan con el Estado, las políticas sociales, las instituciones y los sujetos. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando nosotros entrevistamos a una persona que quiere acceder a la lista de espera para trasplante, nosotros identificamos todas las problemáticas que pueden llegar a obstaculizar esa inscripción y luego, por supuesto, el trasplante, y trabajamos con todas las instituciones de la zona de residencia de los pacientes, pueden ser municipales, con instituciones provinciales y nacionales, para poder solucionar aquellas problemáticas que identificamos para que esas personas lleguen al trasplante de la mejor manera posible. Por supuesto que eso es, en ese momento, es una foto de la situación de las personas, porque muchas veces esas personas se trasplantan, ¿verdad?, en buenas condiciones y luego pueden aparecer otras problemáticas. Teniendo en cuenta, por supuesto, la situación macro del país en el que vivimos, estamos hablando de algunas problemáticas que se pueden dar en el antes, en el durante y en el después del trasplante, ¿verdad? En esos momentos es donde intervenimos los trabajadores sociales, analizando los procesos de salud, enfermedad, cuidado, atención, cuidado, y también identificamos los determinantes sociales en el ámbito de la salud y en la singularidad del trasplante. ¿A qué nos referimos con esto? A que los trabajadores sociales tenemos una mirada integral de las personas que se van a trasplantar. Capaz que suena raro que yo diga persona, puedo decir pacientes, pero me gusta más decir de las personas y su grupo familiar. Pero bueno, sí, nosotros también les decimos pacientes. Los determinantes sociales tienen que ver, por supuesto, con trabajar desde la perspectiva de derechos, que es un poco el tema que nos llama aquí, ¿no? Siempre estamos trabajando desde los derechos de las personas. Derecho a acceder
a una buena atención, derecho a acceder a una vivienda digna y derecho a acceder a la atención de la salud. Bueno, después vamos a hablar de las leyes, ¿no? Que protegen a estas personas que muchas veces están desprotegidos. Bueno, por ahí, ustedes ser futuras instrumentadoras, ya son instrumentadoras, les interesa más saber por ahí algunas otras cuestiones, después por ahí nos pueden preguntar. Yo trabajo con instrumentadoras y sé que en el momento que la persona va a trasplantarse, es un momento muy particular y hay como un diálogo que ellas tienen con la persona y le preguntan de dónde viene, cómo está, o sea, tienen como ese momento, que es un momento especial porque es justo antes del trasplante. Después me contarán. Bueno, los tipos de trasplante, creo que, no sé si ustedes saben, pero bueno, tenemos trasplante renal, tenemos hepático, córnea, pulmonar, cardíaco, valvular, óseo, médula, ¿no? Y después también puede haber hepatorrenal, renopancreático, bueno, si las personas no tienen cobertura, en muchos casos, bueno, obviamente se trasplantan en los lugares de Pucallpa, que son CRAI Norte, CRAI Sur, lugares públicos, y si es por lugares privados, existe conveniados, se llama, que en distintas épocas fueron distintos hospitales privados. Cada órgano también tiene como características específicas del ingreso a la lista de espera, pero bueno, en todos los casos se realiza evaluación pretrasplante. En el caso, por ejemplo, de médula ósea, no existe lista de espera, pero bueno, se evalúan previo y después se realiza el trasplante y ahí recién se inscriben. Otra cosa importante que quería que conozcan es que existe un sistema informático de trasplante que se llama Sintra, donde están todas las personas que necesitan un trasplante, las listas de espera están inscritos en ese sistema. Nosotros tenemos ingreso a ese sistema y bueno, por eso es importante lo que les decía, que las personas que necesitan médula se inscriben luego. Pero si no, en todos los demás órganos hay listas de espera. Con distintas características, pero la lista de espera existe. Bueno, entremos ahora en el tema de las leyes. Bueno, la ley de trasplante de órgano nacional es actualmente la 27.447. Supongo que no han escuchado que se llama Ley Justina, pero bueno, es la Ley 27.447. Bueno, en las anteriores leyes nacionales, que fueron 23.194 y después el decreto reglamentario de 26.066, que habla del donante presunto, no existía un ítem que me parecía importante comentarles, el artículo 17 y 18, 19, donde incluye un ítem, digamos, está dividido como de los profesionales, de procuración, bueno, tiene como títulos, y uno es acerca de los donantes y receptores, y habla exactamente de que los jefes y los subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 6, los profesionales que participan en lo que es el operativo, o los que en el implante, deben proveer a los donantes vivos y a los receptores de la información sanitaria precisa, completa y adecuada sobre el procedimiento específico, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos previsionales en un todo de acuerdo con la normativa vigente. Lo leo exactamente para que vean que esto en la anterior ley no existía un ítem que, digamos, tenga en cuenta el derecho de las personas. Después habla, bueno, de si una persona es incapaz, como
explicarle a él, a la persona y al curador, habla del consentimiento informado, y que tiene que quedar registro en las historias clínicas de toda la información suministrada y del consentimiento informado. Esto es muy importante. Y después también, bueno, habla de cómo es una donación en vida, las limitaciones que hay, la donación cruzada, cómo es importante el respeto y el derecho de las personas a saber, a conocer, a informarse y a firmar el consentimiento. Hablan también de que existe la posibilidad de revocar el consentimiento. Es un derecho también. Así que bueno, me parecía importante leerlo. Después, si ustedes quieren leer la ley, es más larga, pero esta parte me parecía interesante. Después está la ley 22.431, que es el Sistema de Protección Integral de Personas Discapacitadas. Bueno, es obviamente una ley muy conocida, que tiene en sus artículos, digamos, la protección integral de las personas con discapacidad, sus derechos, sus obligaciones. El tema, en trasplante, es que aproximadamente en el 2012, más o menos, ¿no? Para comentarles, empieza a suceder en el hospital que las personas, las pacientes, vamos a decir pacientes, vienen diciendo que personas trasplantadas que no les renuevan el certificado de discapacidad. De la ley de personas con discapacidad, lo que sale es el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. En ese momento hubo un cambio en la evaluación de las personas que requerían el CUD, donde se agrega el tema de la funcionalidad. Y la evaluación la realiza un médico, un trabajador social, un psicólogo, a veces un psiquiatra, y evalúan la funcionalidad teniendo en cuenta si la persona deambula, si puede, si es autónomo, ¿no? Manejarse por sí mismo. Entonces, a las personas trasplantadas los dejan por fuera de la discapacidad. Y bueno, y quedan desprotegidos, porque teniendo en cuenta que estamos en un país donde la situación social se agrava y la accesibilidad es difícil, y realmente hay personas que no están en buenas condiciones, y encima con temas de enfermedad, porque la enfermedad, las personas que necesitan trasplante tienen enfermedades crónicas. Creo que me gustaría también puntualizar esto, ¿no? Las personas llegan al hospital a evaluarse por un trasplante, pero toda la parte previa de todas las trayectorias en el sistema de salud que han tenido, eso es lo que nosotros recuperamos en la entrevista, porque muchas veces no han tenido la respuesta adecuada, no han tenido el diagnóstico adecuado, y bueno, han llegado digamos, a la insuficiencia renal crónica, por decir renal, por un tema por ahí de que el médico no le ha diagnosticado en forma y en tiempo, o, bueno, por distintos motivos, llegan a la indicación de trasplante. Bueno, en el caso de trasplante de médula, a lo mejor es distinto. También vienen de tratamientos invasivos previos. Bueno, creo que toda esa parte previa es la que nosotros recuperamos, y bueno, y después del momento del trasplante también empieza otra etapa, por eso les decimos proceso, porque empieza y sigue, ¿no? En distintos momentos, por eso es proceso. Bueno, al pasar esto que quedan por fuera de la discapacidad, los mismos pacientes pelean para que haya una ley propia, que en el 2014 en el 2014 se sanciona, y en el 2015 se reglamenta, que es la ley 26.928, protección integral para personas trasplantadas y en lista de espera, falta ahí. Bueno, tiene
especial énfasis esta ley porque da derechos a las personas trasplantadas en lista de espera. Tiene que ver con la inserción, digamos, en la situación laboral, la cuestión de la vivienda, el tema de los traslados, el tema de la medicación, habla de sí o sí dar la medicación al 100%, sea o no sea una patología o algo que tenga que ver con el trasplante, habla de derecho a tener una asignación mensual, que sería como una pensión nacional, o sea, por supuesto si no tienen otra ayuda, ¿no? Si la persona es jubilada, no puede tener pensión, pero si no tiene nada que lo ayude, sí puede. Bueno, entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley le da derechos al paciente trasplantado y visibiliza una nueva figura que es trasplantado, que no es discapacitado, pero tampoco tiene el alta, nunca se diría, porque siempre tienen que cumplir con los controles post-trasplante y siempre tienen que tomar medicación. Entonces se visibiliza la figura del trasplantado como algo nuevo, digamos, que no es discapacitado, pero es trasplantado, por decirlo de alguna manera. Esta ley, si bien está reglamentada a nivel nacional, faltaría reglamentar a nivel provincial. Pero bueno, si siempre estamos como tratando de insertarla, de que la conozcan, la ley, bueno, algunas cuestiones están funcionando, como es el tema del traslado, como es el tema de la asignación mensual, que es la pensión, pero bueno, lo que no se ha podido cumplir realmente es con el tema laboral y con el tema de vivienda, más o menos que trabajamos con las instituciones, como les dije, municipales, provinciales y nacionales. Y bueno, y después está la ley 26.529, que es la ley del derecho del paciente. Es sumamente importante porque tiene que ver con el respeto, con la información, con la confidencialidad. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, lo importante es, vuelvo a repetir, la mirada integral de esta persona que necesita un trasplante y que durante todo el proceso de atención, y no solamente de la persona, sino de la persona y su grupo familiar. Y el rol que tiene tan importante la persona que cuida. Porque nosotros lo vemos mucho acá en el hogar, porque el paciente al hogar viene con un acompañante, y nosotros le proveemos de las bandejas de comida, de los traslados para que pueda cumplir con el tratamiento, y la persona que cuida tiene mucha importancia, y también, bueno, a veces cambiar porque también tiene que ser cuidado, y a veces se estira mucho en el tiempo la estadía, y bueno, y eso también nosotros acompañamos un montón a las personas que cuidan, por ahí a través de la escucha, y bueno, también tenemos una psicóloga en el hogar que participa de ese cuidado. Los derechos del paciente, supongo que ustedes los conocen, pero los podemos leer. Bueno, derecho a recibir información completa, fácil de entender, asistencia respetuosa, considerada y con dignidad, participación en las decisiones sobre tratamientos, beneficios, riesgos y alternativas. Este punto es muy importante. Las personas que vienen a evaluarse para un trasplante tienen absoluto derecho de decidir si quieren o no quieren trasplantarse. Y también pueden revocar ese no por un sí y viceversa. Eso es así y ha pasado. Hay personas que en el tiempo no se quieren trasplantar porque, bueno, el paciente renal tiene la posibilidad de la diálisis, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Las personas que ahí necesitan un hígado o un corazón no tienen esa posibilidad, pero bueno, la posibilidad
decidir el trasplante es, por supuesto que es un derecho. Bueno, derecho a la discreción y a la confidencialidad en todos los sentidos, consideración y respeto por los valores y credos. Este punto es importantísimo porque tiene que ver con todo lo que significa la enfermedad, o sea, la representación social que tiene cada persona de la enfermedad, ¿no? Inclusive cuestiones religiosas, de valores y de enseñanza, no es lo mismo una persona que viene de Jujuy, que a lo mejor le enseñaron que los remedios es con plantas, y que una persona que viene de Tucumán, o que, bueno, eso hay que tener respeto, siempre y cuando, obviamente, no repercuta en su salud. Y a ser escuchado cuando surjan problemas, quejas, solicitudes y necesidades. Entonces, los derechos del paciente siempre hay que respetarlos. Y bueno, el trabajador social es un poco, en el equipo también es esa persona que hace de nexo. Muchas veces las personas acá en el hogar tienen miedo o vergüenza de comentar que se equivocaron con una medicación o que tienen alguna duda. Entonces vienen al trabajador social y nosotros le comentamos a los médicos. Así que ese rol de nexo es también muy importante para nosotros, porque también genera derechos. Así que bueno, estamos hablando de un sujeto de derecho que requiere una mirada integral, con un abordaje interdisciplinario. El abordaje interdisciplinario quiere decir que lo miran desde muchas disciplinas. Se hace difícil el trabajo interdisciplinario, no sé si alguna de ustedes tiene experiencia en el trabajo con equipo, se hace muy dificultoso, pero bueno, no dejamos de querer hacerlo porque nos parece que tiene que ver con el buen producto, con el buen trabajo, con mejorar, con generar adherencia para las personas trasplantadas y generar, obviamente, derechos. Estamos hablando entonces de un sujeto activo con el proceso que atraviesa, o por lo menos es lo que requerimos o hablamos con las personas, con los pacientes, cuando hacemos la evaluación pre-trasplante o el trasplante, cómo ellos participan activamente en este proceso. No es meramente biológico e individual, sino que la mirada psicosocial tiene importancia porque el sujeto es un sujeto que vive en una sociedad, que necesita de los otros, y bueno, y las necesidades también de mejorar esas cuestiones o esas problemáticas que nosotros podemos identificar como obstáculos o como riesgo para el trasplante. Sí, si yo tengo una vivienda que tiene piso de tierra, paredes de hongos y el trasplante me va a generar más problemas que mejoría, porque me voy a contagiar de esas enfermedades o de esas infecciones y mi salud corre bastante peligro. Entonces todo eso tiene que ver con tener en cuenta todo el contexto y no solamente como algo meramente biológico. Y después, bueno, todo lo que genera el impacto de la enfermedad y el trasplante, como les contaba, toda la previa, ¿no? Toda la trayectoria del sistema de salud, la accesibilidad a los servicios de salud, el diagnóstico, el momento de que te indiquen el trasplante y todo lo que significa para la persona y su familia. Esas historias son las que nosotros desde el servicio social y para el equipo recuperamos para que, bueno, que el trasplante sea lo más exitoso posible y vaya bien, por supuesto. Pero bueno, tenemos historias y por eso también uno va mejorando el accionar profesional. Siempre estamos hablando de una perspectiva de derecho y perspectiva de género también. Así que bueno, no sé si tienen preguntas o si quedó algo sin contestar. Noemí, ¿Sí? clarísimo, clarísimo, clarísimo todo lo que nos contaste. En el chat
Todavía no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar la mano. Mientras tanto se va conectando Nico, pero bueno, te escuchaba en tu relato y la verdad, en lo que es el marco normativo, ¿no? En Sí. función a las personas por trasplantarse, es bastante amplio y todo lo que tuvo que ir ocurriendo para que este marco normativo, estas 4 leyes, se vayan gestando, ¿no? Yo te escuchaba a vos cómo cronológicamente ibas describiendo cada una y explicando el porqué también de cómo se llega a esa ley, ¿no? La misma necesidad del transitar del trabajo con estos pacientes, ¿no? En instituciones relativamente jóvenes como es el INCUCAI y Cucaiba y el resto de las jurisdicciones provinciales. Sí, además cuesta que se conozca la ley y que se cumpla, inclusive es el INCUCAI el que hace acuerdos, digamos, institucionales para que se cumpla la ley, y sin embargo esto fue en el 2015 que se reglamentó, estamos en el 2024 y seguimos teniendo algunas problemáticas con porque yo algo siempre me olvido, porque es tanta información, pero vieron que les conté del SINTRA, del Sistema Informático de Trasplante. La ley habla de una credencial que sale del Sistema Informático de Trasplante, que sería, no sé si alguna vez vieron un certificado de discapacidad, que es el CUD. Sale una credencial que, al no tener código de barras como tiene el CUD, y a veces, les digo la verdad, a veces parece trucho, entonces muchas veces a las personas le dicen, no, eso no es nada, eso no, y es como si fuese un pase es un cartoncito, sí. Un cartoncito, un carnet, que acredita que sos trasplantado o estás en lista de espera, pero a veces es rechazado, pero bueno, está firmado por los presidentes del INCUCAI y del Cucaiba. Y esto que dice Noemí es muy importante porque quizá con esa credencial una persona que es trasplantada, que vive en el interior, tiene que por ahí sacar un pasaje con un descuento para poder llegar a CRAI Norte o a CRAI Sur, como explicaba Noemí. Y si el resto de la sociedad no entiende y no hace, y no en realidad respeta esa ley, quizá esta persona intenta sacar un pasaje y la persona que está en la boletería le dice que ese comprobante no sirve y que no le puede dar el pasaje gratis que le corresponde, ¿no? Claro, de hecho, así infinidades de situaciones, digo, se presentan. Con los pasajes justo hay acuerdos institucionales más con la credencial o con el pase de provincia, que también hay que hacerlo, pero también, por ahí, si vienen de Mar del Plata en época de estival, les dan pasaje para las 2 de la mañana, bueno, tienen el pasaje gratuito, pero bueno, en algunos municipios los traen, en algunas obras sociales también, eso de los traslados por ahí está más aceitado, pero sí que pasa esto que vos decís, Diana, que no se cumplen los derechos. Por ahí las leyes están hechas y a veces se ha dicho que dice echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como que a veces no se termina de cumplimentar o de cumplir verdaderamente las leyes que hay, y son varias. Porque, pero bueno. Y como vos decís también, ¿no? Para que haya accesibilidad o acceso a la salud, tiene que existir una ley, si no, cuesta, ¿no? Bueno, sí. También me pareció muy importante esta comparación que vos hacés de persona a paciente, ¿no? Y cómo dignificamos y dejamos de llamar al paciente, porque es una persona con determinadas necesidades como cualquier otra persona, ¿no? En esto del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Eso me parece muy, muy importante, empezar a cambiar con esa lógica de dejar de decirle paciente. Sí, ahora se usa usuario. También. Suena más comercial la palabra usuaria, pero digo, ¿no? Porque por ahí uno no está tan acostumbrado, pero mucha bibliografía lo describe. Sí, ahora en las bibliografías más modernas se habla de usuario, pero también me suena como frío, usuario.
Sí, persona Claro. es más empático, es mucho más empático. Es empático y es como que tenés más cercanía. Bueno, nosotros, porque ya te digo, la entrevista ahora hacemos cara a cara, empezás a conocer la historia de la persona y su familia, y bueno. Pero bueno, igual seguimos diciendo pacientes en todos lados, Ana. Sí. Hay una estudiante, María Laura Rodríguez, que levantó la mano. ¿Querés hablar? ¿Cómo estás? Tu trabajo es humanizar todo un proceso muy técnico, es decir, Claro. mantener a la persona, como estás diciendo, es decir, sacarlo de esa frialdad que es todo lo instrumentado para su bienestar de salud, pero manteniéndolo dentro de un eje humano, es decir, que no evitar que esa persona sea un órgano que va y viene, digamos. Claro, un número. Es muy importante porque, a ver, estás donde están los miedos, están donde están las incertidumbres y las preocupaciones, obviamente. Tan importante como todo el procedimiento. Yo igual creo que hubo un cambio. Bueno, no sé qué piensan ustedes que son instrumentadoras. Yo lo digo por mis compañeras instrumentadoras del CRAI, que creo que la formación es diferente, ¿no? En la licenciatura, donde creo que hay como un acercamiento a la persona como persona, porque a veces cuentan que charlan con la persona que se va a trasplantar un rato antes y le preguntan de dónde viene, cómo está. Creo que antes no existía eso, era más automatizado. Sí. No sé, veo Sí, eso. sí. Y en este sentido, lo que vos decís, Noemí, en el caso del trasplante se da mucho porque nosotros vemos todo el peregrinar, somos instituciones chiquitas, el norte, el sur y los otros efectores de la provincia, donde vemos el peregrinar de ese paciente que viene a los controles, que viene a buscar la medicación, que viene a hacerse algún estudio y que espera ser trasplantado. Entonces uno va conociéndolo y va teniendo una empatía hasta el momento que llega el trasplante para esa persona. Y también hubo, dentro de lo que es el área quirúrgica, hubo mucho cambio, ¿no? Punto número 1, la ley de derecho de paciente. Punto número 2, el proyecto de ley de seguridad del paciente, donde nos vincula mucho con su paciente, y en sí mismo la ley del ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires, que lo que enmarca es que uno de los puntos centrales de nuestra profesión, de nuestro trabajo, es el cuidado de esa persona dentro del área quirúrgica, desde el ingreso hasta el egreso. O sea, eso ya lo encuadra en un todo. Ya sea... Claro, porque si no es como que uno se siente lejos de lo que yo estoy diciendo. Capaz que al ser una profesión diferente la de todos los que están escuchando, uno se siente más lejos, pero no. En realidad, todos estamos para el cuidado. Es una profesión del cuidado también, diferente cuidado, ¿no? Porque uno siempre, cuando habla de cuidado, piensa, bueno, el laburo que hacen ustedes es impresionante, ¿no? Porque cuidan de otra manera, articulan con el contexto de la persona, con el territorio, con la inclusión. Digo, no sé, el enfermero cuida desde otro lugar, nosotros cuidamos en un espacio específico, pero no deja de ser atención y cuidado. Dejaron un comentario también en el chat, ¿sí? Marina Vera pone, me parece buenísima la clase, uno como personal médico o instrumentadora no tiene en cuenta a veces todo proceso y vemos a las personas solo como paciente. Excelente, muchas gracias. Bueno, tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Sí, claro. Pero además todo lo que hablamos del equipo interdisciplinario, que yo hablé poquito, pero hay un montón, sí, podría ser toda otra clase, ¿no? uno se frustra. El trabajo en equipo, el manejo interdisciplinario, esto que decís vos, que cada uno lo ve desde su disciplina en todo el proceso. Pero hay un punto en el que hay que conjugar. Claro, que encontrarse, y a veces en el día a día cuesta un poco el trabajo en el interdisciplinario, pero bueno, no dejamos de
trabajar para que así sea, pero bueno, yo ya estoy medio pie adentro, medio pie afuera. Bueno, Noemí, la verdad que un gustazo, te gracias. queremos agradecer por el rato que estuviste con nosotras, te invitamos a que continúes en la charla, si podés, no sé si tenés que ir a trabajar, no sé cómo son tus actividades. Sí, por eso, ya lo sé. Y está con nosotros el doctor Nicolás Aguirre, ¿sí? Para acompañarnos en la segunda parte de esta clase. Ya te despedí. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo ya te presenté un ratito antes. Muy bien. Nicolás es médico cirujano, es el coordinador del programa de ablación regional hepática de la provincia de Buenos Aires, que pertenece a Cucaibá. Es cirujano especialista en ablación y trasplante, así que bueno, hoy nos va a estar contando un poco todo lo que él y el equipo de Cucaibá hacen, ¿no? En lo que llamamos ablación regional. Así que te damos la bienvenida, Nicolás, vos podés compartir. Sí, ahí no sé si se está presentación. compartiendo Sí, ahora. se está compartiendo. Bien. Ahí está, perfecto. Se ve perfecto, Nico. Bueno, vamos a hablar de algo por ahí un poco distinto de lo que venían hablando recién, que es sobre el programa de ablación hepática regional. Esto es, digamos, una de las nuevas actividades que se incorporó a nuestra actividad quirúrgica dentro de la provincia, igual de hace un par de años que lo estamos haciendo. Y todo esto tiene que ver con el trasplante hepático, ¿sí? El hígado es el segundo órgano más trasplantado y esto se debe a que los pacientes que tienen enfermedad terminal hepática logran, después del trasplante, un 90% de supervivencia en el primer año, ¿sí? Posterior al trasplante, y tienen una supervivencia del 70 al 80% de los pacientes trasplantados en el segundo año. ¿Sí? Pacientes que tienen, digamos, riesgo de muerte a corto plazo. Por lo que dentro, digamos, de las terapéuticas, esta es la mejor opción para estas personas. Por lo tanto, hay una necesidad real de obtener hígados, de obtener injertos para poder trasplantarlo. El trasplante, digamos, de hígado está indicado cuando hay falla hepática aguda. Antes se veían muchos digamos, por causa de los virus, de los virus de hepatitis, que hoy en día con las vacunas y los tratamientos se ve mucho menos. Una de las indicaciones, digamos, más frecuentes es la cirrosis, ya sea por alcohol, por obesidad, asociada a hepatitis virales crónicas, que estas también están bajando con los nuevos tratamientos, o por enfermedades colestásicas del hígado. También hay indicación de trasplantes en algunos tumores, ¿sí? Actualmente está aprobado el trasplante con donantes cadavéricos para el hepatocarcinoma y los tumores neuroendocrinos cuando cumplen ciertos requisitos, y se están agregando nuevas indicaciones de trasplante con tumores, por ejemplo, en metástasis de tumores de colon, pero todavía no con donantes cadavéricos, solamente con donantes vivos y también en situaciones especiales. Eso para no disminuir, digamos, el pool de órganos provenientes de donantes cadavéricos. Hay algunas también enfermedades metabólicas raras y otras causas de trasplante también más poco frecuentes. ¿Cómo se distribuyen los hígados? ¿Sí? Una vez que aparece un donante, digamos, ¿cómo es que se produce la distribución de ese hígado? Primero que en la Argentina tenemos una lista única nacional, ¿sí? Todos los donantes, o sea, el donante de hígado, ese hígado se va a distribuir a todos los receptores del país. Eso es diferente de lo que pasa, por ejemplo, con la lista de distribución renal o de distribución pancreática, que son regionales. O sea, si hay un donante de riñón de Buenos Aires, va a ir para un receptor de riñón de Buenos Aires. Si no hay un receptor de riñón adecuado en Buenos Aires, se distribuirá a las regiones y después a nivel nacional. En cambio, con el hígado, la distribución es directamente nacional. No importa dónde esté el donante y no importa dónde esté el receptor, se van a ofrecer esos órganos para todos los pacientes de la lista. Y la lista se divide, digamos, según el grupo sanguíneo, en las listas A, B y 0, o AB, que sería la más rara. Así que, digamos, de esa lista única nacional se divide en 4 dependiendo de esto, aunque se pueden hacer trasplantes cruzados con el sistema AVO no compatible, ¿sí? En caso de emergencia y demás.
Pero bueno, digamos, tenemos esta lista única nacional que se divide dentro de estas 4 sublistas. Y acá, digamos, lo especial con los trasplantes de hígado es que no tenemos una terapia sustitutiva efectiva al día de la fecha. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ningún aparato, ningún medicamento que pueda reemplazar la función del hígado. Entonces, como si pasa, por ejemplo, con riñón, una persona que no le funciona el riñón puede hacer diálisis. Pero una persona que no le funciona el hígado no tiene ninguna terapia que pueda sustituir la función del hígado. Por eso es que la lista es nacional, ¿sí? Porque no podemos hacer esperar a los pacientes. Y esta lista se organiza, digamos, no por el tiempo de espera, sino que el paciente que tiene mayor riesgo de muerte, ¿sí? El paciente que esté más grave, va a estar más arriba de la lista, independientemente de cuánto lleve en lista. ¿Sí? Porque va a ser el que más riesgo de muerte tiene, entonces el que va a ser el que tiene la prioridad para trasplantarse. Esto se hace con un sistema de puntaje que se llama MEL, que lo calculan los hepatólogos. Entonces los pacientes que tienen MEL más alto van a estar primero en la lista y los que tengan MEL más bajo van a estar más, digamos, por debajo en la lista, teniendo menor prioridad. Dentro de esta lista nacional se divide cada una en 2 también, ¿sí? En lo que serían las emergencias o en las categorías de MEL. Dentro de la emergencia van a ir a todos esos pacientes que necesitan rápidamente un hígado independientemente de su MEL, ¿sí? de este puntaje. Y esto es en pacientes que tienen falla hepática aguda, ¿sí? Ya sea por, como dijimos hoy, por virus, ya sea por hepatitis virales, ya sea por hepatitis medicamentosa o alguna falla hepática aguda, que necesita rápidamente un trasplante. En el caso de los retrasplantes precoces, aquellos pacientes que se trasplantaron, recibieron un hígado y han tenido dentro de la primera semana una falla primaria de injerto, o sea, un hígado que no funcionó después de que uno lo trasplanta y es un órgano que no funciona, ya sea por rechazo o por otras causas, o en aquellos que se produce una trombosis de la arteria hepática dentro de la primera semana. Esos pacientes van a ir a emergencia. El resto de los pacientes, como dijimos, se van a clasificar de los más enfermos a los menos enfermos según el puntaje de MED. Estos datos son del año pasado, pero más o menos es un número constante de cerca de 1000 pacientes, ¿sí? En la lista de espera hepática en Argentina. Más o menos todos los meses hay cerca de 1000 pacientes esperando un hígado en la Argentina. Y para que estos reciban un hígado necesitamos obviamente donantes, ¿sí? El histórico de donación más alto de Argentina fue en el 2019, después de la ley Justina y antes de que empezara la pandemia, y ahí alcanzamos unos 19, unos 19 donantes por millón de habitantes, ¿sí? Que es, fíjense, ese valor es la mitad menos de la mitad de los promedios de España, que tienen alrededor de 46 donantes por millón de habitantes. Nosotros estamos más o menos a la mitad. Sin embargo, en la región es un número bastante bueno de donantes. Y dentro de eso, nuestra jurisdicción, que es la provincia de Buenos Aires, tiene un poquito menos, ¿sí? Está entre 15 y 20, dependiendo del año. Sin embargo, como somos una provincia grande con muchos habitantes, somos la que más procuramos, ¿sí? De donde más hígados se obtienen, ¿sí? Cerca de 300 donantes de hígado por año, más o menos. Para aumentar estos números, para mejorar estos números de donantes y sobre todo de donantes de hígado, se han implementado distintos tipos de programas. Algunos de estos, por ejemplo, son estos programas de seguimiento de Glasgow 7, de denunciar a todos los posibles donantes que están en las terapias con un Glasgow menos de 7 para poder hacerle un seguimiento y tratar de captar los pacientes que vayan a ir a muerte encefálica. Tenemos, esto mismo es parecido al programa de atención integrada del paciente crítico y posible donante, que también se encarga de esto, de tratar de captar pacientes que todavía no tienen muerte encefálica, ya empezar a tenerlos, digamos, en el radar como posibles donantes. Los programas de donantes vivos relacionados, que cada vez se hacen más. Esto más que nada tiene que ver con la complejidad de los centros de trasplantes, digamos, que van evolucionando en el tiempo y van permitiendo
digamos, aumentar la tasa de donantes vivos de hígado, ¿sí? Que son cirugías bastante complejas, digamos, hacer la partición del hígado del donante para que un familiar reciba, digamos, ese segmento hepático, son cirugías bastante complejas. Y, digamos, de que hayan más donante vivo hepático depende de que los centros estén cada vez más entrenados y tengan mejores, digamos, desde el punto de vista de tecnología y demás, digamos, van a ir progresando a medida que pasa el tiempo, digamos, pero no hay algo que uno pueda hacer más que esperar a que se den estas condiciones. Y bueno, se agregó también el programa de donante en asistolia, que es lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de trasplante renal. Todavía no se procuran hígados de donantes en asistolia, ese es el próximo paso que tenemos que conseguir para que hayan más injertos hepáticos. Y distintos programas de control de calidad para tratar de conseguir estos donantes y que sean buenos como para que sus hígados puedan ser usados. Dentro de todas estas estrategias, la última, como dijimos, es el programa de ablación hepática regional, que se empezó a implementar en el año 2020, creo que la resolución es anterior, pero realmente se puso en práctica en el año 2020 en el contexto de la pandemia, donde hubo una disminución de los procedimientos de trasplante hepático en un 35% aproximadamente. Y ahí habían aparecido dos problemas. Uno de siempre, que es digamos, el pool de donantes, la poca cantidad de donantes, que en el contexto de la pandemia había disminuido aún más, y el problema que tenían con la circulación de los equipos de trasplante, esto de tener que moverse de una provincia a otra para hacer la cirugía con movimiento de personal. Esos fueron dos problemas que, digamos, estos programas de ablación hepática regional los venían a resolver. Por eso es que se empezaron a implementar ahí. Inicialmente los objetivos eran otros, pero bueno, en las condiciones del marco del COVID, digamos, fue un momento óptimo como para empezar a aplicarlo. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Es básicamente optimizar las capacidades regionales para poder ablacionar estos hígados y evaluarlos en el lugar, y no tener que estar desplazándose a otro lugar a evaluar un hígado que por ahí no es viable. Eso aumenta mucho los costos. Cada vez que un equipo de trasplante se mueve de una provincia a otra y se encuentra con que el órgano no es óptimo, digamos, es un desperdicio de recursos bastante importante. Otro de los objetivos es mejorar la logística, ¿sí? Disminuir los tiempos de ejecución de los procesos, como decíamos recién, reducir los costos relativos al desplazamiento de los equipos, al tener que ocupar menos vuelos privados, sobre todo, que es lo que más encarece al operativo de trasplante, y como, digamos, objetivo final, aumentar el número de donantes de órganos, sobre todo de hígado en este caso. Dentro de lo que tiene que ver la logística, lo que tenemos primero que tener en claro es que digamos, la asignación de los hígados es exactamente igual a antes, digamos, no hay ninguna modificación en esto de las listas de espera, de la distribución nacional y demás, digamos, eso no cambia nada. Lo único que cambia es que cuando un equipo acepta un hígado, ¿sí? Sobre todo si es un equipo del interior del país, Cucaiba le ofrece a ese equipo hacer la ablación regional, ¿sí? Que Cucaiba ablacione el hígado y que se lo enviemos ablacionado para que no tengan que venir los cirujanos de ese centro a hacer la cirugía. Y ante un donante inestable o algún motivo que impida que un equipo de ablación pueda llegar a hacer la cirugía, también Cucaiba puede disponer de realizar la ablación regional. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero que hay que garantizar que este operativo se pueda llevar a cabo. Y para eso hay que, digamos, coordinar varias cosas. Entre ellos, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de las ambulancias, de los cirujanos, las instrumentadoras, el instrumental digamos, que no es el mismo que se tiene habitualmente para las ablaciones renales, lo mismo con las soluciones de preservación y todo lo que tiene que ver, digamos, con el empaquetamiento del hígado, que también es distinto al de los riñones. Para eso, todo esto, ¿sí? Y sobre todo el traslado del órgano, si va a ser un órgano que va a viajar ya ablacionado de una provincia a otra, tiene que tener distintos criterios de bioseguridad y de trazabilidad para que no pase nada durante el traslado de esos órganos.
Y para eso, bueno, obviamente el cirujano va a tener que mandar un parte quirúrgico y fotos del procedimiento y va a tener una comunicación constante con el equipo que lo va a implantar, ¿sí? Porque lo que se hacía habitualmente en hígado es que el mismo equipo que va a implantar es el mismo equipo que ablaciona. Entonces, el cirujano que implanta ya tiene todos los datos de ese hígado. Nosotros acá, digamos, con esta nueva operativa, tenemos que hacer exactamente igual. El cirujano, si bien no trabaja con el centro que implanta, tiene que mandarle la misma información y tiene que asegurarse de que ese procedimiento tenga la misma calidad que si lo haría el equipo que implanta. Y finalmente, finalizado el procedimiento, el equipo que implanta el órgano tiene que devolver tanto los líquidos de preservación como las bolsas de órgano donde se empaquetó el hígado. Entonces, Cucaiba, ¿a qué se comprometió? Se comprometió primero a hacer una lista de recursos, ¿sí? ¿Cuáles son, sobre todo, la cantidad de bolsas de órganos y digamos, de un estimado de la cantidad de solución de preservación que se tenía que usar para estos operativos? Recuerden que habitualmente esto igual va cambiando, ¿sí? Pero, digamos, la solución de preservación que solemos manejar, digamos, con mayor frecuencia es HTC, que es una solución de preservación que es de origen nacional, que es parecida a otra solución que se llama HTK, que es importada, digamos. El HTC es muy buena, digamos, la nacional es muy buena, sobre todo para ablaciones renales, pero no está del todo aprobado y no se sabe qué tan segura es para hígado, ¿sí? El HTK, que es la importada, junto con otra solución importada, que es la solución de Wisconsin, son las que son, digamos, más aptas para usar en una ablación hepática. Entonces, dentro de nuestro stock de soluciones, además del HTC, que es lo que hay habitualmente, tenemos que tener siempre un stock de HTK o de solución de Wisconsin para las ablaciones hepáticas. Estas nos las da, digamos, nos las transfieren desde Incucay, pero bueno, Cucaiba se tienen que encargar de mantener ese stock constante. Y obviamente de que esta comunicación sea fluida y que lleguen las soluciones, porque suele pasar que hayan varios operativos o varias ablaciones hepáticas seguidas, entonces que se requieran reponer rápidamente. De todos modos, como dijimos recién, una vez que termina un operativo de ablación hepática, el equipo que recibió el hígado también tiene que devolver las soluciones. Entonces también, digamos, ese stock se debería ir manteniendo estable en el tiempo. Pero bueno, muchas veces los equipos tardan en devolver o devuelven otro tipo de solución y no el que se usó. Entonces también dependemos que Incucay nos esté asegurando ese stock, ¿no es cierto? También tenemos que, obviamente, tener asegurado un cronograma de cirujanos de ablación que estén disponibles todos los días, junto con un ayudante. Y después Cucaiba, obviamente, se va a encargar de toda la logística del operativo, tanto del traslado de los equipos como del órgano ablacionado, hasta el punto de encuentro donde se decida, digamos, el traslado final, que puede ser algún aeropuerto, por ejemplo. Desde Cucaiba también se van a suministrar todos los insumos, como dijimos, sobre todo las soluciones, y todo lo que tiene que ver con el instrumental, ¿sí? Que si bien es parecido al de la ablación renal, se requieren algunos insumos y algún instrumental extra, como por ejemplo la cánula para canular la vena mesentérica inferior, instrumental más delicado y demás. También Cucaiba va a disponer de digamos, de dos instrumentadoras, una que se va a encargar de instrumentar y otra de circular, porque la circulación de estos quirófanos es más compleja, ¿sí? Porque tenemos digamos, doble vías de lavado, ¿sí? Para hacer el lavado arterial y venoso. Entonces, muchas veces, si dependemos del personal local de donde se está haciendo la ablación, a veces es insuficiente y necesitamos que haya una circulante nuestra también ahí para que se encargue de que todo el proceso sea ágil, digamos. Y finalmente, una vez terminado el operativo, desde Cucaiba se van digamos, a encargar de informar de todo el proceso en el Sintra
y conformar todo lo que tiene que ver con los certificados de ablación, certificados de implante y demás, que es lo que habitualmente sucede. El equipo quirúrgico tiene que estar formado por cirujanos habilitados por INCUCAI, ¿sí? Y por la jurisdiccional, o sea, por CUCAIBA. Tiene que haber, como dijimos, un cronograma de guardia para que queden todos los días cubiertos. Es importante en estos casos respetar los horarios de la logística, porque muchas veces el cirujano sale desde su casa, ¿sí? Nosotros, digamos, nos manejamos, digamos, nos encargamos de estas ablaciones en toda la provincia de Buenos Aires, entonces las distancias pueden ser largas y hay que tratar de optimizar todo eso. También el equipo quirúrgico junto con las instrumentadoras tienen que supervisar los materiales, ¿sí? Que esté todo acorde. A veces es solamente, digamos, con una llamada telefónica a la base y asegurarnos de que cuántas soluciones de preservación hay, si están todas las bolsas, qué caja quirúrgica está disponible por si se utilizó la caja de ablación hepática y solo se cuentan con cajas de ablación renal. Todo eso, digamos, hay que coordinarlo previo a la cirugía. Y como dijimos hoy, también tratar de que el equipo quirúrgico esté en condiciones de realizar 2 operativos simultáneos, porque muchas veces hay más de un operativo, es raro, es realmente raro, pero alguna vez han aparecido o hemos tenido que hacer 2 ablaciones hepáticas regionales en simultáneo. Entonces, ¿cuándo se activa una ablación hepática regional? Básicamente cuando el receptor se encuentra en otra provincia, ¿sí? Si el receptor del hígado está en Córdoba, se le avisa al equipo de Córdoba que se le va a mandar el órgano ablacionado por el equipo de CUCAIBA. Otra opción, digamos, donde se activa la ablación hepática regional es cuando el paciente está inestable y requiere una evaluación in situ del órgano, o sea, ir a ver cómo está ese órgano. Si, por ejemplo, si está con muchos requerimientos de noradrenalina, ese hígado puede que esté hipoperfundido, así que no le esté llegando buena cantidad de sangre, de oxígeno. Entonces, lo que decíamos hoy, por ahí requiere a veces velocidad, porque esté inestable el donante, entonces no se puede esperar a que viaje un equipo, o cuando es un órgano, digamos, con criterios expandidos, que uno no sabe si va a ser realmente útil, hacer volar un equipo para descartar un hígado tampoco tiene sentido. Entonces, para eso está el equipo de ablación hepática regional, para poder ir a evaluar ese órgano y decir si está o no en condiciones de ser implantado. También se puede haber una ablación hepática regional cuando por cuestiones de logísticas o de horario el equipo que tiene que hacer la ablación no la puede hacer. Supóngase que el receptor es de la provincia de Buenos Aires, pero el equipo donde se va a implantar está o con otra ablación o con otro trasplante y no puede ir a hacer la ablación, entonces pueden solicitar que el órgano lo saque la provincia. Después del proceso bastante similar a lo que pasaba, digamos, con la operatividad de las ablaciones renales. La guardia operativa, que se va a estar encargando de coordinar todo esto, va a llamar al cirujano de ablación, le va a avisar que va a haber una ablación hepática regional, en qué lugar se va a hacer. En este caso hay que pasarle toda la información al cirujano de ablación de las características del donante, que habitualmente no las recibimos, digamos, no somos tan estrictos en recibirlas cuando vamos a hacer las ablaciones renales, pero sí tenemos que tener la mayor cantidad de datos antes de ir de estos donantes de hígado. Y algo distinto que vamos a hacer es que vamos a estar en comunicación directa durante todo el procedimiento con el equipo que va a recibir el órgano, ¿sí? Antes de empezar la cirugía tenemos que ver la táctica quirúrgica, ¿sí? Lo que hablábamos también la otra vez, de que hay distintos tipos de técnica, que pueden haber, digamos, se puede hacer una técnica de ablación rápida para preservar los elementos vasculares, ¿sí? O por ahí el equipo que va a recibir el hígado prefiere que hagamos una técnica estándar, ¿sí? Con un mayor tiempo de cirugía en la etapa caliente para disminuir la isquemia, a riesgo de que puedan haber algunas lesiones vasculares. Digamos, todo eso se define con el equipo que va a recibir el órgano. Y después siempre hay variación de la cantidad que utiliza un equipo de
soluciones y cómo hace el empaquetamiento. Si algunos equipos utilizan más soluciones, otros utilizan menos, algunos ponen hielo entre la segunda y la tercera bolsa, otros no. Todo eso ahí, digamos, que hablarlo previamente. Y obviamente se va a coordinar todo el tema de los horarios, cuándo empieza la cirugía, probable, digamos, tiempo de finalizado de la cirugía para que ellos tengan listo los medios de transporte en los que se va a trasladar el hígado y finalmente cómo se va a hacer la devolución también de los insumos. Algo que es importante, sobre todo que en Cucayo, es ver quién va a hacer el mantenimiento del donante, ¿sí? El donante cuando está en la mesa quirúrgica no deja de ser, digamos, un paciente que hay que mantenerle las funciones vitales estables, entonces necesitamos el manejo de un anestesiólogo o de un terapista, que muchas veces no lo tenemos, entonces antes de ir tenemos que asegurarnos de que alguien esté a cargo de ese donante. Generalmente el terapista que hizo la denuncia de la muerte encefálica. ¿Por qué? Porque habitualmente los equipos privados llevan a sus anestesiólogos, pero dentro de Cucaibá no tenemos anestesiólogos para ir a los procedimientos. Por eso es que vamos a necesitar que el centro donde se va a hacer la cirugía nos facilite o un anestesiólogo o un terapista para este mantenimiento. Y como dijimos hoy, mientras se coordina todo esto, vamos a estar hablando con las instrumentadoras para ver que tengamos todo lo necesario para poder realizar el procedimiento. Entonces, como dijimos, nuestro equipo va a estar constituido por un cirujano, ¿sí? Un segundo cirujano que va a oficiar de ayudante, una instrumentadora y una segunda instrumentadora que va a ser de circulante en caso de, digamos, de que lo requiera. Y durante el procedimiento, ¿qué es lo que vamos a estar transmitiendo digamos, de información? Básicamente el horario de inicio de cirugía, el horario de clampeo y de finalización. Todos estos datos se los vamos a estar pasando obviamente al equipo que va a recibir el hígado. Todos los que tengan que ver con hallazgos relacionados con la evaluación del donante, lo que hablábamos la otra vez, que una de las primeras etapas después de la laparotomía es examinar que no haya presencia de infecciones, de peritonitis, de tumores, y si encontramos algo de eso, hay que comunicárselo al equipo receptor para que ellos tomen la decisión de qué hacer. Si seguir con la ablación, suspenderla, si quieren alguna biopsia o alguna muestra de líquido para procesarla después ellos. Obviamente también le vamos a transmitir las características del hígado, ¿sí? Cómo se encuentra ese hígado, si tiene grasa, si no tiene grasa, si está bien perfundido, y sobre todo la anatomía vascular, si presenta o no variantes vasculares, que ellos las van a tener en cuenta después para la hora de implantar, ¿sí? Para saber qué arterias y venas van a tener que reconstruir. Y mientras tanto le vamos a estar informando del estado hemodinámico del donante, porque muchas veces digamos, tenemos un buen donante que está con poco requerimiento de vasopresores, ¿sí? Que maneja muy buena oxigenación y en el traslado durante la cirugía eso puede cambiar, ¿sí? Se puede poner hipotenso, puede empezar a requerir más nora, puede oxigenar mal, puede incluso tener algún paro cardíaco durante la ablación o previo a la ablación, y todo esto hay que informárselo al equipo que va a recibir el órgano para que ellos decidan si ante ese cambio de condiciones, si van a querer seguir participando del operativo o no. Y dentro de esto vamos a ir mandando imágenes y videos, ¿sí? Esto es típico de una ablación hepática regional, que en ese momento le pedimos a alguna instrumentadora o alguna circulante que nos haga un video para mandárselo al equipo en medio de la cirugía, ¿sí? Fíjense, este es un hígado que es un poco graso, es medio gordito, deja una mancha amarilla y los bordes no son filosos. ¿Sí? No son, digamos, tienen bordes romos y no filosos. Este es un hígado que está bien, digamos, que se puede usar, pero no es el mejor de todos, ¿sí? Tampoco es malo. Entonces, uno le manda esto al equipo receptor para que ellos vayan sabiendo qué tipo de órgano van a recibir. O puede ser este otro ejemplo, ¿no? Donde se ve que es un hígado más chiquito, con los bordes bien afilados, ¿sí? Y no tiene nada de grasa, que es un hígado óptimo. Una vez que finalizamos el procedimiento, tenemos que tener en cuenta lo que habíamos hablado, el empaquetado del órgano, dependiendo de cómo quiera el equipo recibirlo.
Siempre cuando se hacen hígados tenemos que mandar los gras vasculares, que eso también lo hablamos en la clase pasada, mandar las arterias ilíacas y las venas ilíacas, y biopsia del hígado de ser necesario, ¿sí? Eso también lo va a decidir el equipo que recibe. También la biopsia hay que ver cómo la mandamos, porque a veces, digamos, ellos pueden biopsiar el hígado una vez que llegan allá, a veces quieren procesar la biopsia antes, entonces piden que le hagamos la biopsia nosotros y se la mandemos separado del hígado, ¿sí? No dentro de las mismas bolsas donde va a estar el hígado. Otros nos piden que saquemos la biopsia y la mandemos junto al hígado. Bueno, todo eso, digamos, hay que ir discutiéndolo. Y después, obviamente, hay que definir dónde se entrega el hígado, ¿sí? Porque muchas veces hay que hacer operativos bastante complicados. Por ejemplo, en este que se ve acá, nosotros habíamos volado al interior de la provincia de Buenos Aires en el avión de la provincia y coordinamos entregar el hígado en el aeropuerto de San Fernando, donde había un avión de uno de los sistemas de salud de la provincia de Córdoba esperándonos. Entonces, digamos, directamente en el aeropuerto se puede hacer la entrega del órgano. Muchas veces tiene que ir la ambulancia de Cucaiba desde el hospital hacia el aeropuerto, y eso a veces nos genera demoras o que aumente el tiempo de isquemia, porque la ambulancia tiene que salir después de que se complete la ablación renal. Recuerden que primero sacamos el hígado y después los riñones. Entonces, lo que solemos también pedir es que manden una ambulancia privada para que una vez que sale el hígado, ya se pueda empezar a trasladar hacia el aeropuerto y no tener que esperar a que termine la ablación de los riñones, de las córneas y demás, que recién ahí pueda salir el hígado en la ambulancia de Cucay. Entonces, esas son, bueno, cuestiones que tenemos que ir coordinando muchas veces mientras estamos operando, se vamos solucionando todos esos problemas. Así que, bueno, más o menos ese es el programa, ¿sí? Si tienen alguna duda. Clarísimo, Nico. Y cuánta logística, ¿no? Desde el inicio hasta la finalización de todo el proceso. Es un diálogo continuo entre los equipos, ¿no? Noemí hace un rato hablaba del equipo interdisciplinario y acá se ve. Claro, y esto es en el momento, y van pasando cosas, ¿sí? Que uno las tiene que ir resolviendo ahí. Nos pasó, por ejemplo, hace poco, en la anterior ablación, digamos, en la anteúltima ablación hepática regional que hice, que logramos poder sacar primero el hígado, como decíamos, o sea, apenas empaquetamos el hígado, había una ambulancia privada que estaba esperando, se lo cargaron, se lo estaban llevando al aeropuerto, y mientras nosotros terminamos de ablacionar los riñones, nos encontramos con lo que los riñones tenían un tumor, ¿sí? Que lo biopsiamos y demás, avisamos eso a Córdoba y la ambulancia se pegó la vuelta y nos trajo y nos devolvió el hígado, por ejemplo. Son cosas que se van sucediendo en el momento y que, digamos, muchas veces también hay que tratar de no generar, digamos, porque, digamos, como va pasando todo rápido en el momento, de no generar problemas de comunicación, porque uno por ahí se le está comunicando esto directamente al centro y desde la base operativa no se están enterando porque está pasando todo en ese mismo momento, ¿sí? Claro, in situ. Yo miraba el video, ¿no? Vos mostrabas esos dos hígados en particular en la ablación y es tal cual. A mí que me toca estar del otro lado, tengo que decirte que el programa se cumple desde el 19, bueno, pandemia de por medio, porque nosotros prácticamente ya no salimos más, nuestro equipo no sale más a ablacionar, sino claro, el programa es el que está cumpliendo en este momento el operativo de ablación, y a nosotros nos llega el hígado ya ablacionado directamente para injertarlo. En ese sentido también la logística de la instrumentadora quirúrgica de CRAI Norte cambió, porque tenemos que tener, como siempre, la valija por cualquier cosa que pueda suceder, pero en realidad vamos al punto de encuentro a buscar el órgano que ya habían ablacionado, a devolver las soluciones, a devolver los materiales, esta logística que vos decías, pero ya no salimos a ablacionar prácticamente. Exacto. Tiene muchas ventajas, ¿no? Por un lado, el desgaste del equipo, el gasto que genera eso, del movimiento de tanta gente. Sí, lo que todavía que es algo que también lo charlamos siempre que damos esta clase, es que todavía no, digamos, lo que sí se siguen usando aviones particulares.
porque todavía no se puede coordinar bien, lo ideal sería poder sacar, que la ablación, digamos, se coordine, finalizar la ablación del hígado con un vuelo comercial, entonces que no se tengan que usar aviones privados, digamos, que esos son los Sí. que aumentan los costos. Sí, igual a nosotros nos han llegado varios hígados en vuelos de línea. Exacto, sí, se trata de hacer, digamos, para coordinar, pero a veces no es posible. Pasa que en algunas jurisdicciones más chicas es más fácil, digamos, del interior, porque ellos conocen bien los horarios de los vuelos, digamos, de a qué hora salen los aviones de sus localidades, y no tienen tantos operativos. Nosotros a veces tenemos problema de que tenemos en una guardia, no sé, dos ablaciones renales y una regional. Entonces no nos queda otra opción que ir a hacer un riñón, después el otro riñón, después el hígado. Y cuando se termina esa cirugía, digamos, en el momento en que se termina, no es que tenemos a veces tantos márgenes de maniobra para esas cuestiones. Entonces ahí siempre se va a estar usando un avión privado, que obviamente encarece los costos. Y sí, pero también el mantenimiento del donante, porque nosotros tenemos un tiempo de isquemia fría para esperar para que ese órgano sea trasplantado, y si dependemos únicamente del horario del vuelo de línea, se complica. Exacto, por eso se tiene que coordinar la cirugía con el horario de vuelo, Claro. para que apenas sale el hígado se pueda mover en un vuelo comercial. Y lo que a veces impide eso también es la estabilidad del donante. Si el donante no está estable y uno, digamos, no puede esperar 8 o 9 horas de empezar la cirugía para que eso coincida con un vuelo comercial, digamos, porque esas 8 horas se nos va a deteriorar el donante, obviamente tenemos que hacer la cirugía antes y para después no estar esperando esas horas, obviamente con el órgano en frío, es que hay que mover y gastar y mover el órgano con recursos privados, no hay muchas opciones ahí, digamos. Sí, es verdad. Bueno, hay comentarios en el chat. Vivi Sánchez dice clarísimo, saludos doctor. Bueno, Vivi es docente de la clase que viene, gracias Vivi por estar. Después, María Laura Rodríguez habla de la importancia de lo que es la comunicación entre los equipos, ¿no? Nosotros, en realidad, el equipo quirúrgico siempre tiene que tener buena comunicación para que cualquier procedimiento quirúrgico salga adelante, y en este caso entendemos que más aún, ¿no? Sí, igual hoy en día es muy fácil, esa es la realidad. Sí. O sea, Hay más diálogo. Sí, pero es fácil también porque nosotros mientras estamos operando le estamos mandando un video que no nos cuesta nada y ellos lo están recibiendo en ese momento. Incluso a veces hacemos videollamadas, nos llama el cirujano que va a recibir el órgano y nos pregunta por algo en especial y se lo podemos mostrar en ese momento y sacar todas las dudas que tengan, ¿no? Y en eso hoy en día es fácil porque la comunicación es mucho más fácil, ¿sí? Sí. Y después Karen también dice, bueno, y habla de un poco esto que mencionábamos antes, de la distancia, ¿no?, que hay desde el hospital al aeropuerto. En Buenos Aires es más lejos, difícil poder coordinar entre ahí y los tiempos. Bueno, sí, es toda una logística en realidad. A veces el hospital está alejado del aeropuerto, hay que moverse en ambulancia, llegar al avión, poder salir, como decía el doctor, si es vuelo de línea o vuelo privado. A veces nos abren pistas, ¿no? Del interior sí. En el el interior a veces hay mucho. que ir a aeródromos, entonces hay que pedir que abran los aeródromos. Y también eso es otro lugar. Hay lugares a donde no se puede llegar de noche y solamente podemos ir de día. Entonces, digamos, por los tipos de... O al contrario, o sea, o tener que ir a un lugar intermedio, ¿sí? Sobre todo, nosotros tenemos ese problema porque la provincia de Buenos Aires es grande y el equipo lo tenemos acá, digamos, concentrado acá. Si bien tenemos equipos que ablacionan en Mar del Plata creo que en Mar del Plata no sé si estaban haciendo hígado regional ahora en Bahía Blanca. Ahí Digamos, ponen en Bahía, sí. Claro, ahí nos movemos menos, pero si el operativo es, no sé, es en Tres Arroyos, en Azul, salimos desde Buenos Aires, desde La Plata, digamos. Entonces ahí tenemos por ahí que coordinar más de, digamos, un avión, un traslado en ambulancia, y después otro traslado en ambulancia, otro avión para la vuelta y un segundo avión desde San Fernando, desde Aeroparque, hacia alguna de las provincias donde van a recibir el órgano. Sí, o a veces distancias de 200 kilómetros que no se puede hacer en avión y hay que hacerlo. La hacemos en ambulancia, exactamente. Bien. Pero bueno, la mayoría de las veces acá, digamos, los donantes están en el conurbano y es más que nada ver tema de tráfico, hora pico y calcular a qué hora va a llegar al aeropuerto. Uh-huh.
Así que bueno, la verdad, Nicolás, como siempre, un placer escucharte, clarísimo, contando todo el programa, y es buenísimo que esto vaya creciendo año a año, ¿no? Cada vez más equipos confían en el programa, esto que te decía yo antes, nosotros ya prácticamente no salimos a ablacionar. Sí, eso es importante, porque después de la pandemia, que ahí medio estaba obligado a que se respete el programa, después algunos equipos volvieron a viajar y a ablacionar ellos mismos, ¿sí? Volvieron a mover a sus cirujanos y demás, pero después nada, después se dieron cuenta que no tenía mucho sentido y se dejó de hacer. Por eso es importante esto de confiar en los cirujanos que están del otro lado, porque no son parte del equipo con el que uno está trabajando. Pero bueno, sí, digamos, ya esto probó de que es seguro. Y siempre después hay un feedback, ¿no? Siempre pasa, obviamente, como todo, siempre pasan cosas, y es importante que el equipo que recibe el hígado, si hay una lesión vascular, si hay algún problema con la ablación, obviamente que siempre se transmite y se trata de solucionar para la próxima ablación, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, buenísimo. Gracias, Nicolás, no robamos más tu tiempo. Creo que quedó claro, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, lo liberamos al doctor. Bueno, gracias, Nicolás, una vez más, y nos encontraremos en algún lugar, como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, nos gracias. vemos. Y al resto de las y los participantes nos estamos encontrando la semana que viene, también en este mismo día, día miércoles, a las 10 de la mañana, para tener la cuarta clase donde vamos a estar viendo trasplante, ya cirugía de trasplante propiamente dicha, abdominal y torácico. Así que los espero la semana que viene. Gracias por participar. Hasta luego.